Así que damos gracias al Señor por este tiempo que nos permite juntos que podamos compartir la palabra del Señor. Me llena de gozo, sumo gozo el hecho de que haya más iglesias en la ciudad de Orlando. Necesitamos muchas iglesias en la ciudad de Orlando predicando la verdad. Iglesias firmes en la palabra del Señor. En el día de hoy los quisiera invitar, mis amados, a la carta de Filipenses. Vamos a estar en Filipenses capítulo 1, versículos 27 al 30. Filipenses capítulo 1, versículos 27 al 30. Hoy vamos a estar hablando lo que he titulado el fundamento de la unidad. El fundamento de la unidad. Y leo la palabra del Señor, dice: solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Cuando tenemos la oportunidad de ver un cuerpo físico, un cuerpo humano, nosotros vemos un cuerpo físico y sabemos que es saludable en parte porque vemos que está completo. Y no sé si hemos contemplado, pero la iglesia es exactamente el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo de Cristo es manifestado a través de cada iglesia local. Y cuando nosotros vemos un cuerpo físico y viéramos un cuerpo en pedazos, eso sería algo aterrador y lo más desagradable que pudiéramos ver. De hecho, aquellos que han tenido la lamentable oportunidad de ver un cuerpo desmembrado saben lo doloroso que es. Nos causa pavor ver una escena como esa. Porque sabemos que falta algo en ese cuerpo. Y con esto, sin duda, no quiero decir que no es posible vivir así. Definitivamente sí es posible. Tenemos personas que han perdido partes de su cuerpo y viven, pero saben que hace falta algo en el cuerpo. Así mismo pasa cuando miramos el cuerpo de Cristo y miramos la iglesia local. Y pues, si por alguna manera la viéramos en pedazos, sería igual desagradable de ver un cuerpo físico en pedazos. El cuerpo físico Dios no lo diseñó para estar separado. Aún así, hemos visto, nos ha tocado ver tanto cuerpos físicos separados, como he dicho, pero también nos ha tocado ver iglesias, el cuerpo de Cristo, en ocasiones lamentablemente separados a través de algunas iglesias locales. Y yo estoy confiado que Dios en este día nos va a poder mostrar a través de su escritura cómo nosotros debemos buscar esa unidad como iglesia local para poder glorificar a nuestro Señor en todo. Un cuerpo donde los miembros no están conectados en armonía, lo llamamos un cuerpo que no está saludable, pero sin embargo lo opuesto es lo correcto. Si un cuerpo, todos sus miembros están coordinados en armonía, conectados en armonía, eso lo llamamos un cuerpo saludable. Asimismo es la situación en la iglesia y en la iglesia local en especial. Queremos que el cuerpo esté conectado en armonía porque es lo que Dios nos manda y es lo que debemos hacer para nuestro bien. De hecho, cuando escuchamos la carta a los Corintios en el capítulo 12, Pablo utiliza la ilustración del cuerpo para hablar de esta armonía del cuerpo y nos dice en el capítulo 12, versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque el cuerpo no es un solo miembro, continúa en el 14, sino muchos. Aquí vemos cómo cada uno de nosotros somos parte del cuerpo, somos miembros del cuerpo de Cristo.
Qué hermoso que vemos a nivel del mundo a Cristo, la iglesia en general. La iglesia universal es ese cuerpo de Cristo que le clama al mundo y le invita al mundo a reconciliarse con Dios, amén, donde la gloria del Señor es manifestada. Pero no podemos perder de perspectiva que es ese mismo cuerpo de Cristo manifestado en cada iglesia local. En cada iglesia local se puede ver ese cuerpo de Cristo. Y cada uno de ustedes es miembro de ese cuerpo de Cristo. La unidad, mis hermanos, en la iglesia de Cristo es esencial para glorificar a nuestro Señor. Y una iglesia sin unidad es una iglesia que está pronto a desaparecer. Y pensaríamos que estos problemas son solo de iglesias grandes, pero no, mi hermano. Estos son problemas de todas las iglesias, de todas las iglesias. Porque lo natural del ser humano, en nuestra naturaleza pecaminosa, está la división. Si nosotros pensamos por un momento cómo nosotros buscamos la división, es lo natural en nosotros. Cada uno de nosotros buscamos, usted pone, por ejemplo, unos niños y pone a los niños a jugar y los lleva a la escuela y de momento ya están divididos en un rato. Lo natural en nosotros es dividirnos. Usted ve los países, las guerras, las situaciones, en los trabajos, las divisiones que existen, los grupos que se forman. Lo natural para el ser humano es dividirse. Sin embargo, lo espiritual es unirse. En estos versículos del 27 al 30 en la carta de Filipenses, el apóstol Pablo nos hace un llamado a la unidad y nos presenta cuál es el fundamento de la unidad en la iglesia. En esta carta en general pudiéramos decir que el tema central, como han dicho muchos teólogos, es la unión gozosa. La unión gozosa. Y vemos como Cristo mismo es el ejemplo supremo de la unidad. De hecho, estamos en el capítulo 1, hemos leído la parte final del capítulo 1, pero nos estamos acercando al capítulo 2. Lo comparo con subir la montaña Everest. Estamos solo empezando en los primeros peldaños de la montaña Everest, porque está subiendo hasta el ejemplo supremo de la unidad, de la actitud que debemos tener hacia la unidad, que es Cristo. Amén. Que nos dice ahí en el capítulo 2, versículo 5, que debemos tener que la misma actitud que hubo en Cristo. Cristo es nuestro ejemplo supremo de la unidad. Yo sé que hay mucha teología en esos versículos, pero no podemos evitar ver el cordón que conecta toda la carta, que es esa unidad, ese gozo que solo se puede dar en la unidad, en la fe del Evangelio de Cristo Jesús. Pablo le está rogando a los Filipos que vivan en armonía. Esto es lo que vemos en el capítulo 4, versículo 2, cuando le hace un ruego directo a dos hermanas que han estado luchando entre ellas, Evodia y Asíntique. Le está diciendo, vivan en armonía. Pero entendamos que desde el capítulo 1 ya Evodia y Asíntique están siendo expuestas a esta gran teología de la unidad. Ellas están sentadas ahí en la congregación, luchando la una con la otra, que se entiende que eran fundadoras de esta iglesia, miembros fieles de esta iglesia. Vemos que están ahí escuchando esta carta y sus nombres son dichos en el capítulo 4. Usted se imagina la posición de esas dos hermanas. Pero están siendo exhortadas con amor por el apóstol Pablo, pero no tan solo Evodia y Asíntique, sino todos en la iglesia, porque todos, lo natural en nosotros es participar de la división. Todos debemos ser exhortados en ocasiones a la unidad. Solo menciona sus nombres en el capítulo 4 para que entiendan que el mensaje de parte de Dios las incluye a ellas también. Hermanos, si no estamos trabajando firmemente la unidad con diligencia, usted está trabajando para la división. Si usted dice, bueno, es que no sé si estoy trabajando para la unidad, le puedo decir, está trabajando para la división. No hay puntos medios, no hay un punto neutro. Usted está trabajando diligentemente para la unidad o su naturaleza pecaminosa está tomando cuidado de eso y está trabajando para la división. Si usted está neutro en ese tema, usted está trabajando, como he dicho, para dividirse. A veces pensamos que la unidad es cuestión de resolver
una discordia del momento, pero no lo es. Es un problema del corazón que afecta nuestras actitudes y nos hace vivir en discordia. Y de nada vale resolver la discordia si nuestra actitud continúa en cada uno de nosotros. A pesar de que Pablo le está enseñando a la iglesia en Filipenses, a Evodia, a Síntique, pero hermanos, sin duda nos está enseñando a nosotros hoy cómo vivir en armonía, cómo mantenernos en una unidad gozosa. Hay un detalle importante en este versículo, precisamente en el versículo 27, y estoy utilizando la Nueva Versión Biblia de las Américas, como no estoy exactamente familiarizado con qué versión utilizan, pero espero que sea algo parecido. Lo mismo, muy bien. Entonces, dice, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente. Fíjese, eso es sumamente importante, que entendamos que Pablo está en ausencia. Pablo está preso y le está escribiendo en su ausencia a la iglesia en Filipos, lo cual Pablo nos permite ver que la unidad en la iglesia no está fundamentada en un apóstol, no está fundamentada en un pastor, no está fundamentada en ningún hombre. Es triste cómo iglesias, cuando pasan situaciones difíciles, cuando se va un pastor, nos damos cuenta que la iglesia está unida no en Cristo, no en el Evangelio de Cristo, sino en el pastor. Es triste cuando pasan cosas con miembros y vemos que la unidad no estaba en Cristo. Pablo está diciendo, aún en mi ausencia, yo no he estado entre ustedes, ustedes deben estar unidos, porque lo que los une no soy yo. Yo me imagino cuánto amaban cuando leemos ese capítulo 1, el amor entre Pablo y la iglesia de Filipos, increíble, amor hermoso. Pero Pablo les está diciendo, su unión no es en mí, esté ausente o no lo esté con ustedes o no lo esté, su unión no es fundamentada en mí. No me necesitan a mí presente para estar unidos. Necesitamos el Evangelio de Cristo, que es el fundamento de la unidad. Como he dicho, a veces hay iglesias que están unidas en muchos temas, en líderes, en personas, a veces hasta en programas, en diversas cosas, pero no están unidas en el Evangelio de Cristo. Hermanos, nuestra unión no es cualquier unión. Una unión sin fundamento no es una unión. La pregunta que debemos hacernos es ¿qué nos une? Y como he contestado, lo que nos une debe ser el Evangelio de Cristo. Nosotros no estamos llamados a la unidad con este mundo. No estamos llamados a la unidad con la sociedad. No estamos llamados a la unidad por causas separadas del Evangelio de Cristo. No estamos llamados a la unidad por la cultura, que sé que la disfrutamos, pero no estamos llamados a la unidad en la cultura. No estamos llamados a la unidad en el lenguaje. Nuestra unidad es como ciudadanos del cielo. El fundamento de la unidad, como he dicho, es la fe del Evangelio de Cristo. Ahora bien, ¿cómo sabemos nosotros que estamos unidos de una manera práctica en la iglesia local? ¿Cuáles son estas características que nos revelan que como iglesia local estamos unidos en la fe del Evangelio de Cristo? Diría de manera práctica que la evidencia nos las muestra el mismo texto, y yo lo resumiría en lo que es la palabra firme, firmeza. Vemos más adelante que nos dice el texto que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes, que ustedes están firmes. Vemos que en la firmeza se desarrollan todas las características que vemos aquí de la verdadera unidad en el Evangelio de Cristo. Mantenerse firme y constante, no importando el peligro. Esta palabra se utilizaba para referirse a un soldado que se mantenía en una posición hasta el punto de que podía perder su vida, pero estaba en esa posición firme, sin moverse, ante el ataque, ante cualquiera sea la situación. Y esa es la palabra que el apóstol Pablo está utilizando en este texto. Está haciendo referencia a ese soldado que está firme,
ahí arraigado al lugar donde está, para no perder su posición. Y en este caso el apóstol Pablo se refiere a mantenernos firmes por lo que creemos, por nuestras convicciones. Estar firmes implica, sí, la parte ofensiva, pero también la parte defensiva. A veces somos buenísimos en la parte ofensiva y queremos aprender más y decir más, pero cuando viene la parte defensiva, cuando viene el sufrimiento, cuando viene el ataque, cedemos ante eso. Estar firme es adelantar ese reino de Cristo. Es presentar defensa contra los ataques de Satanás que vendrán. Estés en la iglesia donde estés, vendrán. La firmeza en el Evangelio implica no transigir con la verdad divina, sino someterse a la verdad. Para la unidad debemos estar firmes. Una iglesia que está firme vive como nos dice el versículo 27, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Vemos que el que está firme en la unidad en el Evangelio de Cristo, va a haber unas acciones, va a haber algo que podemos ver, va a haber un comportamiento afín con lo que dice creer. Con esa unidad que está fundamentada en ese Evangelio de Cristo, va a haber unas acciones contundentes hacia eso. Y vemos aquí que esta unidad, este fundamento de la unidad que es en el Evangelio de Cristo, se pueden ver en cuatro aspectos en que debemos estar firmes, que nos presenta el apóstol Pablo hoy en este texto. Primero, debemos estar firmes en la fe. Debemos estar firmes en la fe. También debemos estar firmes en un mismo espíritu. Debemos estar firmes luchando por la fe. Y debemos estar firmes sufriendo por el Evangelio de Cristo. Primero veremos cómo debemos estar firmes en la fe. Cómo se revela esta unidad verdadera en la iglesia. Hermano, cuando hablamos aquí de fe en este contexto, estamos precisamente hablando del conjunto de verdades que creemos. A veces es interesante porque decimos, somos confesionales, pero como que se nos olvida el propósito de nuestras confesiones. A veces somos confesionales, pero estamos bien divididos. Pero el propósito de nuestras confesiones es ¿qué? Que estemos unidos en lo que creemos. Y aquí exactamente lo que está hablando el apóstol Pablo es que debemos estar firmes en la fe, en ese conjunto de creencias que creemos. Debemos estar firmes en la palabra que es la verdad. El Evangelio de Cristo debe estar claro en una iglesia que verdaderamente está buscando la unidad. Una iglesia que se divide, a veces empieza desde el púlpito, en las enseñanzas, en las clases, porque no está en la verdad. Hermanos, si nosotros quitamos la verdad, se acabó la unidad. No existe. Nuestra unidad es en ese mensaje del Evangelio de Cristo. Nuestra unidad es en Él. Y si desmentimos a Cristo, si predicamos un Cristo falso, no vamos a estar unidos en la verdad. Nuestro llamado es a estar unidos en la verdad. Y debemos ser celosos con las verdades fundamentales del Evangelio de Cristo. Y yo creo sin duda que va a haber espacios en los que podamos diferir, como hemos visto a través de la tradición, de la historia de la iglesia. Pero hermanos, no puede haber división, no puede haber interpretaciones equivocadas en lo que es fundamental de nuestro evangelio. Porque terminaremos divididos. Y eso, la historia nos da evidencia acerca de eso. Vea todas las divisiones que han pasado. ¿Por qué? Por doctrinas erradas, por doctrinas de mentira. Doctrinas que afectan el fundamento de nuestra fe. El Evangelio de Cristo está claro en una iglesia que busca la verdadera unidad. Hermanos, si hay algo de lo que se deben cuidar como iglesia, es que siempre se predique la verdad, que siempre se predique el verdadero evangelio. Y yo doy gracias al Señor por los pastores que tienen en esta iglesia. Pero hermanos, de igual manera que yo,
Somos hombres pecadores. Somos hombres que tenemos tendencias pecaminosas. Dios los libre de que nunca, y es mi oración de que nunca digan algo que deshonre a Cristo y la verdad de Cristo. Pero hermano, eso puede pasar. Y no debe sorprenderlos. Somos pecadores. Le digo a mis hermanos en Iglesia Comunidad de Gracia, hermanos, Dios libre de que algún día yo diga un error doctrinal y nadie me diga nada. No me odien de esa manera. Ámenme, acérquense en amor, aclaremos cualquier situación, acérquense con confianza, porque al final esto no se trata de mí, se trata del Dios eterno, amén, de nuestro Salvador, de nuestro Señor, y debemos temblar ante su palabra. Amén. Una iglesia que está firme en la fe es una iglesia que está unida en lo que cree, en la verdad. Y que cuando surgen situaciones entre ellos en cuanto a dudas en la verdad, buscan la unidad, buscan estar juntos, confrontarse en amor. Y sin duda si estamos firmes en lo que creemos, ese es el comienzo para empezar a comportarnos de una manera digna del Evangelio de Cristo. ¿Cómo nos podremos comportar de una manera digna del Evangelio de Cristo si lo que se está predicando no está correcto? No hay manera, hermanos. No lo hay. El Evangelio debe estar claro en todos los medios, en lo que se enseña, en lo que se aconseja, en lo que se habla, en las relaciones entre hermanos. De hecho, ese término, comportéis, en este contexto, compórtense en este contexto de Filipenses, es muy importante porque está relacionado una palabra que es una palabra de donde nosotros tenemos la raíz de la palabra política, esa palabra politeomai, es la que se utiliza aquí. Y de esa misma palabra nosotros obtenemos políticos. Usted dice, ¿qué tiene que ver los políticos con la unidad si lo más que los políticos hacen es dividirse? Bueno, no tiene que ver realmente con los políticos como tal. Es que cuando los filipenses escuchaban esta palabra, era una palabra que le hacía mucho sentido y le voy a explicar por qué. La ciudad de Filipos era una colonia romana. Era una colonia romana. Y las colonias romanas tenían mucho orgullo de la ciudadanía que tenían romana y los beneficios que tenían por ser parte de Roma. De hecho, usted se da cuenta que el apóstol Pablo utiliza seamos ciudadanos ¿qué? Celestiales. ¿Por qué? Porque el que vivía en Filipos vestía como romano, comía como romano, hablaba como romano. De hecho, se peleaban por cuál era la colonia que más representaba a Roma. Se supone que usted entrara a la ciudad de Filipos y usted se sintiera en Roma. Esa era básicamente la experiencia que tenían los filipenses. De hecho, vivían un estándar elevado. A cada ciudadano, cuando dice compórtense, por eso esa palabra poli está ahí incluida, era compórtense como un ciudadano digno, y en este caso romano. Eso era lo que estaba diciendo ahí en ese contexto el apóstol Pablo. O sea que el apóstol Pablo atacó a una fibra muy importante dentro de los filipenses. Para nosotros vemos compórtense y lo vemos normal. Pero para ellos esa palabra fue, wow, esto es lo que nosotros hacemos. Nosotros aquí nos aseguramos que esta ciudad está a todos los estándares, nos comportamos de una manera correcta como ciudadanos romanos. Ahora Pablo les está exhortando para un bien, una prioridad mayor. Compórtense como ciudadanos del cielo. Vemos aquí cómo ellos tenían una lealtad incondicional a Roma y al emperador. Usaban nombres romanos, ropas, hablaban latín como en Roma. Hacían todo para parecer ciudadanos romanos. Para ellos estaba muy claro el concepto de vivir para los intereses del bien común de la sociedad. Compórtense como un ciudadano, pero en este caso el apóstol Pablo le está diciendo compórtense como ciudadanos del cielo. Hermanos, cuando nosotros estamos en divisiones, en discordias, en problemas, nos estamos comportando no como ciudadanos del cielo, nos estamos comportando como ciudadanos terrenales. Los creyentes debemos comportarnos como ciudadanos celestiales. Pablo le está diciendo, si ustedes viven con tal devoción a su ciudad, si ustedes están tan preocupados por honrar esto que es terrenal, el celo más grande debe ser por el reino de los cielos.
El reino de Cristo, mis hermanos, es manifestado en su iglesia. Aunque de manera imperfecta, la manifestación del reino de Cristo es perfecto y eterno. Y Pablo le está hablando de cómo debe comportarse un verdadero ciudadano de los cielos. Para que haya unidad en la iglesia, tiene que estar firmes la iglesia en la verdad. Para que la iglesia esté firme, y esto no es un concepto abstracto, usted dice, bueno, la iglesia tiene que estar firme en la fe. Y hablamos esto como un concepto general. Es la iglesia la que tiene que estar firme. No, mi hermano, es usted el que tiene que estar firme. Amén. Cada uno de nosotros somos un cuerpo. Cada uno de nosotros como miembros tenemos que estar firmes en la fe, en lo que creemos. Por eso es que los pastores insisten en que lean las escrituras, en que estudiemos, en que no se pierda un estudio. No es porque queremos hacer grupo y necesitamos números, nada de eso, hermano. Es porque queremos que usted esté firme en la fe. Porque si está firme en la fe, cuando vengan los ataques, podrá sostenerse con la ayuda del Señor. Por eso Pedro nos exhorta en 2 de Pedro 3:17, por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia. No sea que arrastrado por el error de hombres libertinos caigan de su firmeza. Caigan de su firmeza. Cuando usted ve normalmente cuando vienen los embates del enemigo a la iglesia, si usted tiene un grupo de personas todos amarrados y usted quiere entrar a ese grupo, ¿por quién usted empieza? Si usted es el que quiere romper ese grupo. Por el más débil. Por el más débil. Por eso es que deseamos que cada miembro de la iglesia esté firme en la fe, porque Satanás va a atacar a través del más débil. Va a traer las dudas, va a traer las doctrinas de error. Esté firme en la fe. Siga creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. Firmeza comienza con la seguridad de que tenemos la verdad. Por eso la iglesia tiene que mantenerse enseñando la verdad, las doctrinas bíblicas de la verdad. Porque si no, cada miembro será derrumbado en su momento. El creyente debe estar firme, vestido de la armadura de Dios, como nos dice Pablo en Efesios. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Pablo no tenía ninguna duda de lo que creía, y así debemos nosotros no tener ninguna duda de lo que creemos. De hecho, las dudas, Dios las permite en nuestra vida. ¿Y qué debemos hacer cuando tenemos dudas? ¿Quedarnos con ellas? No, hermanos. Tenemos un océano abundante de conocimiento. Si tenemos dudas, debemos que entrar a la Escritura, aprender, seguir la dirección de nuestros pastores. Hay tantos libros, hay tanto que leer. Hermanos, a veces yo digo, la vida no me da, quisiera leer tanto, y lo que no me da es la vida para leer todo lo que quisiera leer, y uno tiene que hacer prioridades. Pero hay tanto para leer, tanto para aprender. Nada más con la palabra ya tenemos una abundancia completa para leer. Y esa sí que no va a acabar, esa es interminable, esa tenemos que leerla siempre. Pero hermanos, hay tanto para aprender, para mantenernos firmes en la fe. Cuando vengan dudas, no nos confundamos, simplemente digamos, Señor, si tú has traído esta duda, permíteme ir al océano que suple esta duda, tu palabra, y conocer más. La firmeza del creyente es en la fe y en la santidad que establece el ejemplo que toda la iglesia debe seguir. Hermanos, la falta de firmeza en nuestras vidas va a causar estragos a tu propia vida, pero no se queda ahí. Usted puede decir, bueno, eso yo se lo dejo a los hermanos allá, que sigan estudiando, que sigan aprendiendo de la fe. Dios no me llamó a eso. No, hermano, Dios te llamó a eso, que es la vida eterna. La vida eterna, dice en Juan 17, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo. Eso es lo que haremos por la eternidad, conocerlo más a Él. Amén. Y empezamos desde ahora a conocerlo más a Él. Y si tú tienes esta actitud de, no, eso es para otros, eso no es para mí.
no solo eso va a traer estragos a tu vida, sino que va a traer problemas en tu familia, pero también va a traer problemas en la familia de la fe. No es que se va a quedar el impacto en ti o las consecuencias en ti, no va a afectar a todo el que esté a tu alrededor, incluyendo la iglesia de Cristo. Por eso debemos estar, como dice nuestra segunda verdad, firmes en un mismo espíritu, firmes en un mismo espíritu. En esta frase tengo que aclarar que hay algunos hermanos fieles, pero que en esta interpretación piensan que aquí se habla firmes en el Espíritu Santo. Yo entiendo, ¿verdad? Y aún así no cambia en nada el contexto, pero entiendo basado en mi estudio que no habla del Espíritu Santo, sino que habla del espíritu del humano, ¿verdad? Que está ahí. Pueden estudiarlo y demás, hay hermanos fieles que creen diferente, hay otros que no, así que, pero en mi estudio básicamente entiendo que es el espíritu que cada uno de nosotros tenemos. Porque según el contexto está apuntando a las actitudes del creyente en cuanto a la unidad. Debemos tener una actitud, no podemos perder el contexto de la carta. La carta, Pablo nos está invitando a tener una actitud que obviamente se va a manifestar en nuestro espíritu, en el espíritu de cada uno. Tenemos una actitud de unidad. Por eso es que habla ya de comportaos. Un espíritu unánime. Debemos tener un espíritu de unanimidad. Se refiere a esa experiencia de unidad, armonía, interdependencia, con una actitud de unidad entre nosotros. Debemos luchar con nuestra alma porque, como sabemos, nuestra carne lo que quiere es que dividirnos. Pero debemos luchar con nosotros. Es difícil, hermano. A veces usted quiere simplemente darle todo el deleite a la carne y salir de aquí el domingo y sentarse a ver una serie de Netflix y no hacer más nada. Es un espíritu de división. Hoy es el día del Señor. Qué bonito sería hoy, ¿verdad? No estoy diciendo que legalistamente tiene que ser todos los domingos. Habrá un domingo que usted invente otra cosa. Bien, pero su espíritu, sus ganas, su actitud debe ser: yo quiero compartir con los hermanos de la iglesia. Yo quiero conocer un hermano nuevo hoy. Yo quiero saber cuáles son sus necesidades de oración. Ese es el espíritu que debemos tener, sabiendo que es el Espíritu Santo en nosotros el que nos empuja a nuestro espíritu a tener esa actitud. Debemos tener un espíritu unánime, de unidad, de armonía, de diligencia en trabajar en la unidad. Hermanos, sabemos que sin el Espíritu no podemos hacer nada. Necesitamos al Espíritu del Señor, pero necesitamos, como el salmista, decirle, hablarle a nuestra alma cuando está congojada y no quiere hacer la voluntad del Señor. Nosotros debemos instruir a nuestra alma con la palabra del Señor y empujar a nuestra alma a hacer lo que Dios nos manda hacer. En Efesios 4, versículo 3 al 4 dice: esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Hermanos, debemos esforzarnos por preservar la unidad. Debemos tener en nuestros espíritus esa actitud de unidad que sabemos que es el Espíritu de Dios aún el que nos mueve a esa unidad. La unidad en la iglesia, mis hermanos, es el anhelo de nuestro Señor. Es el anhelo de nuestro Señor. Por eso es triste cuando usted habla con personas que son aparentes creyentes, porque no me atrevería a decir ni una cosa ni la otra. Podrían estar en, ¿verdad?, un tiempo de debilidad. Pero hay aparentes creyentes que no le interesa a la iglesia. Yo soy creyente a mi manera. Yo soy creyente en mi casa a través de YouTube. Cuando nosotros vemos esto, eso no existe, hermano. Cuando nosotros miramos las palabras de Jesús, ¿cómo podremos cumplir los mandamientos de Jesús si no tenemos una iglesia local a quien podamos amar, en quien podamos crecer en unidad? Quedaría todo en el vacío. La mayoría de los mandatos bíblicos quedarían en el vacío. Porque Cristo no te viene a buscar a ti, no te dice, yo vengo a buscar a Pastor Edgar. No, Cristo viene a buscar un pueblo. Amén. Y nosotros somos parte de ese pueblo. Y claro, sabemos que tenemos una relación personal con Él, pero esa relación personal es manifestada a través de una congregación. Una congregación, lamentablemente, el secularismo, el individualismo se ha metido en las iglesias. Entonces ahora todo es están en la adoración cantando, no, yo me siento a solas, yo estoy... Hermano, es una alabanza congregacional. El pueblo de Dios está alabando a su Señor. Y claro, todos en cierta manera tenemos una experiencia personal, pero no podemos desconectarla
de la experiencia congregacional. Porque así Dios lo ha determinado. De hecho, miren las palabras de Jesús. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán. ¿Quiénes van a conocer esto? La gente del mundo. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Todo el mundo conocerá que la iglesia de Cristo y somos discípulos de Cristo si nos amamos los unos a los otros. ¿Cómo usted puede cumplir eso en su casa? ¿Cómo usted puede amar a su hermano si ni tan siquiera lo conoce? ¿Cómo usted puede amar a su hermano si no conoce sus necesidades? No saca tiempo para escucharlo, para hablar. Y Jesús, como sacerdote, en el capítulo 17, versículo 21 al 22, dice: pero no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea que estamos todos incluidos aquí. Esto no es solo para los apóstoles. Para que todos sean, ¿qué? Uno, como tú, oh Padre, estás en mí, yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ese es el deseo de nuestro Señor. Esa es la oración de nuestro sacerdote eterno, pidiéndole al Padre que nosotros seamos uno. ¿Cómo sería posible que nosotros tengamos esa oración, que la podemos leer, que la podemos palpar por el Espíritu Santo, y nosotros vivamos dividiendo la iglesia? Si el deseo, el gozo de nuestro Señor es que seamos uno, que demos testimonio a este mundo de que somos discípulos de Él. Esta falta de unidad que a veces vemos en muchos lugares y este ambiente de disensión, hermanos, se da a causa del pecado. Se da a causa del pecado. Hermanos, solo hay dos opciones, como dije al principio. ¿Usted está trabajando para la unidad o está trabajando para la división? ¿Cómo se da esto? A través del pecado. De momento viene un hermano, se acerca. No, es que te voy a decir, pastor, que es que el hermano tal... ¿Qué debe ser un pastor que ama la unidad? ¿Hablaste con el hermano? Si no hablaste con el hermano, no necesito escuchar nada. Pero también eso es para usted. Eso no es solo para el pastor. Eso también es para usted. Viene un hermano con el pecado del chisme y hablaste con el hermano, no me menciones nombre, no me digas nada. A veces hay algunos que dicen, no, es que estoy buscando un consejo, no me tienes que decir nombre, no me tienes ni que, asegúrate que en tu corazón esté que yo no sepa quién es. Porque eso es triste, hermano, porque daña el corazón y a lo mejor fue solo un malentendido, ya usted puso una semilla ahí en ese corazón. El pecado, tenemos que detenerlo en el momento. Si estamos en una conversación, a veces hay gente que justifica las conversaciones, no, esto lo vamos a hablar para orar por esto, no, hermano. Si estamos desacreditando a un hermano, eso es una semilla de división. El pecado afecta a la unidad siempre, hermano, siempre. Y debemos nosotros buscar esa unidad, trabajar diligentemente. Va a haber momentos donde vamos a tener conversaciones que tenemos que detener. Va a haber momentos de actitudes donde solo queremos ser nosotros y buscar nuestras conveniencias, como dice el apóstol Pablo ahí más adelante. Pon tus intereses a un lado y mira al otro como superior a ti. Sírvele. Es una actitud de la unidad, hermanos. Eso es imitar a Cristo. Guardamos, lamentablemente, rencor por asuntos insignificantes. Criticamos injustamente. Guardamos amargura contra algunos hermanos. Nos pasamos constantemente quejándonos. Hermanos, todo esto son destellos de la división. Le voy a decir algo, que la mayoría de las divisiones en la iglesia, las causas más comunes, no son por pecados graves, son por pecados sutiles. El pecado grave solo es la gota que necesitaba eso. Todo el mundo dice, no, el pastor hizo tal y se dividió la iglesia. No, esa división ya estaba. Esa división ya estaba. Porque si hubiera sido una iglesia unida ante el pecado grave de otro, la iglesia se hubiese mantenido unida. Esa división ya estaba ahí. Ya las semillas estaban ahí. Porque son pecados sutiles. Tenemos que cuidarnos de los pecados sutiles, que son como esas pequeñas zorras que se meten y dañan absolutamente todo.
pero eso empieza en nuestro corazón. Se manifiesta en medio de la congregación también sutilmente, pero la sutilidad mayor está en nuestro corazón. Pensamientos desordenados que le damos rienda suelta. Así empieza. Yo tengo un pensamiento mal acerca del hermano y no lo reprendo, no lo llevo cautivo a Cristo y le doy rienda suelta. Ahora el hermano me dice otra cosa que no tiene nada que ver con el tema. Ah, ya yo lo sabía, él es así. Y llega un momento, una conversación, y de momento surgió esto y dice, ¿pero qué fue lo que pasó? Claro, un corazón que se le dio permiso para pecar pensando mal del hermano. Ahí empieza en nuestro corazón. Nosotros tenemos que estar firmes, mis hermanos, firmes en un mismo espíritu. Y cuando venga un pensamiento equivocado, tenemos que reprenderlo y llevarlo a la obediencia a Cristo. Y si hay algo que nos está doliendo, tenemos que ir al hermano y acercarnos. Hermano, tú tienes algo contra mí. He visto esto. Quiero simplemente aclarar. No le demos rienda suelta a nuestros pensamientos porque van a dar a luz el pecado, sin duda alguna. Van a dar a luz el pecado. No estemos en una actitud de queja, de falta, de armonía. No, hermanos, busquemos la unidad. Cuando participamos de estos pecados, estamos satisfaciendo los deseos de la carne y no andando en el Espíritu. Efesios 4:32 dice, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Si Cristo nos ha perdonado todo, hermanos, ¿qué no podemos nosotros perdonar? ¿Quiénes somos nosotros? El problema normalmente del perdón es que no entendemos el Evangelio. Por eso es que tenemos que estar firmes en el Evangelio de Cristo. Hermanos, si usted se predica día a día el Evangelio de Cristo y usted reconoce su posición y lo que usted merece, hermano, usted va a poder perdonar todo. Amén. Cuando alguien me dice a mí, no, es que eso no se puede perdonar, hay un problema de entendimiento del Evangelio de Cristo. Hermanos, quiero acercarme con mucha precisión a tu corazón. ¿Estás trabajando para la unidad de la iglesia local? ¿Cómo te conduces? ¿Cómo te conduces en ese espíritu de unidad? Si tu respuesta es no lo sé, hermano, estás aportando a la división. Debemos vivir con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, como nos exhorta el apóstol Pablo, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu. Por eso debemos estar firmes, luchando por la fe. La unidad no ocurre, hay que cultivarla, hay que luchar, hay que combatir, como nos dice el texto. Nos dice el texto, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Tenemos que dedicarnos a la oración y a la palabra de Dios, luchando juntos, unánimes, para mantener la iglesia unida. Hermanos, si usted ve hermanos que tienen situaciones, y no es su asunto, pero usted ve, tiene que ir y acercarse. Usted tiene que ser diligente como un buen sacerdote, ir y resolver, porque Dios se lo ha presentado a usted. A veces hay situaciones donde te tocó verlas y tú dices, Señor, ¿por qué? Porque tú eres el adecuado para atenderlas. La palabra luchar es una lucha hombro a hombro. Luchar en contra del opositor nos deja ver una lucha constante que es parte de la vida cristiana. Esta lucha no es para luchar individualmente, sino unánimes como pueblo. La iglesia debe estar combatiendo contra el pecado y contra su enemigo común, que es Satanás y sus huestes de demonios. El enemigo quiere confundirnos, distraernos, para que dejemos nuestros ojos de las cosas eternas y nos enfoquemos en las cosas terrenales. Me encanta una ilustración del pastor Sugel en cuanto a la iglesia y cómo debemos luchar juntos y trabajar en equipo. Él dice que somos ganadores en Cristo, porque la victoria ya fue decretada ahí en la cruz del Calvario para nosotros, hermanos. La unidad verdadera tiene un propósito.
tratar de alcanzar la unidad como un fin en sí mismo es inútil. La verdadera unidad de la iglesia se fundamenta en el Evangelio de Jesucristo. Esta lucha unánime en la que entramos es para que el Evangelio de Cristo progrese. Tenemos que luchar unánimes contra los falsos maestros, como vemos en la carta, contra las falsas doctrinas, con el pecado en la iglesia. Satanás tiene un plan para la iglesia también, mis hermanos, pero sabemos que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. No podemos estar intimidados, amedrentados, como nos dice el apóstol Pablo. No, de ninguna manera amedrentados. Qué bueno que podemos saber que Dios nos ha dado la victoria en Cristo. Hermanos, vemos cómo la iglesia ha sido sacudida y atacada a través de todas las generaciones. A través de todas las generaciones. Pero vemos cómo el Señor le ha dado la victoria a la iglesia y sin duda Cristo vendrá. Y tendremos la victoria clara ante los ojos de todo el mundo. ¿Estamos luchando unánimes como iglesia? ¿O cada uno está en su propio juego? Cada uno está luchando de manera individual. Hermanos, hay iglesias que se dividen hasta por el color del edificio. Eso es triste, hermanos. Pongamos nuestros ojos en Cristo. Nosotros tenemos un llamado muy importante para estar perdiendo el tiempo en debates que no adelantan la causa de Cristo. Dios nos ha llamado en esta ciudad, ha llamado a esta ciudad, Tabernáculo Metropolitano, a que sea luz en medio de las tinieblas abundantes de esta ciudad, porque Dios tiene gran pueblo en esta ciudad. No tenemos tiempo para perder dividiéndonos por cosas que no son de la verdad del Evangelio de Cristo. Claro que cuando hay algo que afecta el Evangelio de Cristo, claro que nos vamos a dividir. Eso es una división necesaria por la verdad, por las doctrinas fundamentales del Evangelio. Tenemos que dividirnos si es el caso. Claro que sí, hermanos. Pero más ninguna otra división. Nosotros debemos estar juntos. Una vez tenemos la verdad, estamos firmes en la fe, tenemos que caminar juntos adelante. Y el Evangelio debe seguir progresando. Debemos luchar juntos. Y finalmente, mis hermanos, debemos estar firmes sufriendo por el Evangelio de Cristo. Fíjense ese versículo 29, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Dios le da a sus hijos fe, por gracia. Estamos todos claros de eso. Pero usted sabe lo que dice ahí en ese texto. Dios les ha concedido, también se utiliza la palabra charis. Un don también. Y usted sabe lo que está diciendo eso. Sí, nosotros se nos ha dado el don de la fe, pero también se nos ha dado el don del sufrimiento. Amén. Ese no nos gusta escucharlo mucho. Ese no lo decimos tanto. Dios nos ha dado el don, nos ha concedido el privilegio de sufrir a causa de Cristo. Por eso no debemos amedrentarnos, porque a mí me han dado el don de sufrir por Él. Los apóstoles entendieron esta gracia. En Hechos capítulo 5, 41, los apóstoles salieron después que estuvieron frente al concilio. Y dice, regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir por afrenta por su nombre. Recibieron latigazos, recibieron abuso y dijeron, glorificado sea el Señor, que tenemos esta gracia, tenemos este don, este privilegio de sufrir por su nombre. Sufrir por Cristo, mis hermanos, no es una carga. El sufrir por Cristo es un privilegio. Es un mandato de parte de Dios, pero también es un privilegio. Es una gracia de Dios para mantenernos unidos y limpiar su iglesia. Cuando pensamos en la historia de la iglesia, en los tiempos de más unidad en la iglesia, ha sido en los tiempos de grandes sufrimientos y persecuciones. Sufrir por Cristo, como he dicho, no es una carga, sino más bien es un gran honor. Por eso Pablo le dice a los romanos en 8:17, si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Somos coherederos con Él, pero también sufrimos, padecemos con Él.
Lo que sí es triste, hermanos, es que estamos sufriendo tanto por nuestros pecados que ni llegamos a sufrir por la causa de Cristo. A veces el sufrimiento que pasamos no es por causa de Cristo, es más bien por nuestra vida de pecado. El sufrimiento que sufrimos en ocasiones tiene que ver más con las comodidades, con las conveniencias. A veces algunos están sufriendo porque no han podido comprar una casa, han perdido un negocio. Si esa es su condición, usted no sabe lo que es sufrir. No sabe lo que es sufrir por Cristo. Este no es el sufrimiento del que Pablo está hablando. Pablo le está hablando a los filipenses del verdadero sufrimiento. Pablo está en la cárcel sufriendo por causa de Cristo, privándose de todo por causa de Cristo. Él lo único que tenía era que negar a Cristo y ya. Pero no, su sufrimiento era por causa de Cristo. Se mantendría firme hasta el final. La persistencia del creyente en medio de la tribulación es lo que hace ver que estoy firme en Él. Hay razones por las que muchas veces Dios no mueve las oposiciones. Como vemos al apóstol Pablo hablando, siento que tengo este aguijón en la carne, que siento que me abofetea. Un agente de Satanás que me abofetea. ¿Y qué le dice el Señor? Bástate mi gracia. Que en tu debilidad mi poder se perfecciona. Hermano, la persecución, el sufrimiento es parte de cómo Dios trabaja en nuestras vidas, porque en la misma carta de Filipenses, en el versículo 6 del capítulo 1, hay una promesa grande para nosotros. El que comenzó la buena obra en nosotros, la va a terminar hasta el día de Cristo, y sin duda la va a terminar, hermanos. Y el sufrimiento es parte de su trabajo y de su obra con nuestra vida. Debemos gloriarnos en el sufrimiento por causa de Cristo. Debemos dar gracias al Señor por ese privilegio, como decían los apóstoles. Hermanos, estoy verdaderamente luchando por la unidad de la fe, de la fe en Cristo. Estoy luchando en conjunto por la unidad de la iglesia local. Sea aquí alguien hoy que está visitando y no conoce del Señor, o simplemente no tiene seguridad de si realmente tiene una relación con Cristo. Jesús dijo algo claramente: el que no está conmigo está en contra de mí. Puedes pensar que Jesús es tu amigo, puedes pensar que estás con Jesús, puedes pensar que Jesús es tu Salvador, pero te voy a decir una muestra de que no estás con Jesús, es que desprecias su iglesia. Si tú desprecias la iglesia de Cristo y te da lo mismo estar en una iglesia de Cristo o no, probablemente Dios no te ha salvado. Y si te ha salvado, estás en un gran pecado. Porque Dios nos ha llamado, nos ha injertado, cuando nos salva, nos ha injertado a la iglesia. Amén. Y nos da un mandato a vivir en unidad con la iglesia. Puedes pensar lo que tú quieras, pero si desprecias la iglesia, y este es el tema, es que yo no la desprecio, yo no hablo mal de la iglesia, pero si con tus actitudes desprecias la iglesia, tú eres enemigo de Cristo. Es interesante que cuando Pablo, y con esto cierro, cuando Pablo perseguía a la iglesia, perseguía ¿a quiénes? A los creyentes. Los buscaba en las casas, los sacaban, hacía todo eso. Sabemos, nos dice en Hechos capítulo 9, que cuando fue camino a Damasco, chocó con la luz de Cristo y cayó al piso. A veces algunos dicen que estaba en un caballo, ¿no? La Biblia no dice eso, pero cayó al piso. Sabemos que cayó al piso porque lo dice la Escritura. ¿Y qué palabras recibió? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero ¿a quién era que estaba siguiendo Pablo? No eran los del camino, no eran los cristianos, no era a personas. Pablo no estaba siguiendo a Cristo, sí, hermano, Pablo estaba persiguiendo y haciéndole daño al cuerpo de Cristo, porque su iglesia es el cuerpo de Cristo visible a este mundo. Su iglesia local es esa manifestación de esa iglesia universal. Y si despreciamos y trabajamos para la división, no hacemos lo que tenemos que hacer y trabajamos para la unidad, y no hacemos nada para la unidad,
debemos recibir esas mismas palabras de nuestro Señor. Estás atacándome a mí, nos dice Cristo, porque el ruego de Cristo, que está sentado a la diestra del Padre, como leí anteriormente, es que seamos uno, como Él y el Padre son uno. Amén. Hermanos, trabajemos diligentemente en la unidad de la iglesia. El ejemplo supremo es Cristo. Tengamos esa misma actitud que, siendo Dios, se despojó, tomó forma de siervo y fue a la cruz. Nos muestra su humildad, su humillación. Es necesario humillarnos y vivir para Él y no vivir para nosotros mismos. Él es el mejor ejemplo. Tengamos la misma actitud que hubo en Cristo. Trabajemos en la unidad de la iglesia. Oremos. Padre, gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado, Señor, en tu palabra. Gracias por refrescar nuestros corazones en esta verdad que debemos buscar, Señor. Señor, deseamos estar firmes, luchando juntos, unánimes, Señor, en la unidad de la iglesia. Señor, sabemos que estás trabajando en este lado de la eternidad solo a través de la iglesia, Señor. Queremos darte gloria, queremos darte honra, Señor, y tú nos has instruido hoy a vivir en unidad, Padre. Yo te presento, Señor, a Iglesia Tabernáculo Metropolitano y aún nuestra iglesia, mi iglesia Comunidad de Gracia, Señor. Permítanos honrarte en esto, Señor. Permítanos honrarte en vivir diligentemente buscando la unidad del cuerpo. Perdónanos cuando no lo hemos hecho, Señor. Perdónanos, Señor, cuando consciente e inconscientemente o con ignorancia hemos trabajado para la división de la iglesia. Perdónanos, Señor. No queremos ir en contra de ti, mi Dios. No queremos ir en contra de ti, Señor. Perdónanos. Te necesitamos, Señor. Queremos honrar a Cristo. Queremos escuchar ese ruego de Cristo, esa oración de nuestro sacerdote, de que seamos uno, Señor, de que nos amemos los unos a otros, que pongamos nuestros intereses a un lado y miremos al otro como superior y vivamos en unidad para tu gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.